helada y brumosa mañana del 13 de febrero de 1979, el vuelo comercial XK-719 despegó del aeropuerto de Heathrow, en Londres, rumbo a Toronto, Canadá. La neblina envolvía el aeropuerto en una oscuridad opaca, borrando la pista casi por completo de la vista. A bordo, los 128 pasajeros mostraban expresiones de incomodidad mientras murmuraban sobre la visibilidad escasa. Pero el vuelo fue autorizado, y a las 9:47 de la mañana, el avión se elevó en el cielo gris, perdiéndose en la niebla espesa. 2 horas después de partir, los controladores aéreos intentaron contactarlo, pero lo único que escucharon fue estática, junto a un leve pero inexplicable murmullo de fondo. Se comunicó la emergencia, pero el XK-719 había desaparecido, sin ningún rastro en el radar. Durante semanas, las fuerzas de rescate buscaron en el Atlántico sin éxito, y en mayo de ese año el caso se declaró cerrado. Era un misterio que perturbaba a las autoridades y a las familias, que nunca obtuvieron respuestas. Sin embargo, en 1999, 20 años después, una expedición marina detectó destrozos a 250 kilómetros de la costa irlandesa. Al bucear, los expertos encontraron restos corroídos y entre ellos la caja negra del vuelo XK-719, en sorprendente estado de conservación. Este hallazgo trajo nuevas preguntas, y la grabación fue llevada para un análisis exhaustivo, con la esperanza de que revelara la causa de la tragedia. Pero lo que descubrieron fue algo mucho más perturbador de lo que jamás podrían haber imaginado. En los primeros minutos de la grabación, se escucha al piloto, el capitán Peter Lawson, y al copiloto Andrew Harris hablando de forma tranquila sobre la altitud y el clima. Pero a los 76 minutos del vuelo, la conversación se torna inquietante cuando Lawson interrumpe, en un tono entrecortado: ¿estás viendo eso? Harris responde en voz baja, intentando no alarmar a los pasajeros, y describe una sombra colosal que parece volar junto al avión, aunque el radar no detectaba nada a esa distancia. Lawson intenta entender qué están viendo, describiendo el fenómeno como una mancha de tinieblas que oscila contra el viento, acercándose lentamente. Harris intenta contactar con la torre, pero todo lo que reciben de vuelta es una estática profunda, interrumpida ocasionalmente por un sonido muy bajo, como si alguien o algo estuviera respirando. A medida que la sombra se mueve alrededor de la nave, el audio capta las voces de los pasajeros que parecen comenzar a murmurar, pero el sonido se distorsiona inexplicablemente. De repente, un ruido metálico, como si algo arañara el fuselaje, corta la conversación. La voz de Lawson, llena de temor, murmura: «No estamos solos». El copiloto intenta calmarlo, pero su propia voz se quiebra cuando escucha ese mismo ruido nuevamente, más intenso y más cerca, como si algo, desde fuera, estuviera intentando entrar. La situación rápidamente desciende al pánico. En la grabación, se oyen gritos de terror provenientes de la cabina y luego, desde el área de los pasajeros, súplicas y rezos mientras la estática se intensifica. Entonces, emerge un sonido grave, una especie de risa arrastrada, lenta, profunda, que retumba como si viniera de todas partes y de ninguna. Era una risa inhumana, que no pertenecía a ninguno de los tripulantes ni pasajeros. Harris intenta gritar, pero su voz queda ahogada en la estática y en un coro de gritos que inunda la grabación. Las últimas palabras del piloto son un susurro desesperado: «¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto?». Las voces de fondo aumentan en intensidad y un chillido metálico reverbera en la cabina, acompañado de un grito desgarrador. En un instante, la risa se hace ensordecedora, y luego, el audio se corta de forma abrupta, como si la misma grabadora hubiera sido consumida por la sombra que acechaba al avión. Los ingenieros y especialistas que escucharon la grabación informaron haber tenido pesadillas durante semanas. Uno de ellos, años después, confesó a un colega que, al cerrar los ojos, podía ver una figura oscura al pie de su cama, observándolo.
Otros dijeron sentir una presencia constante que los vigilaba. La cinta, catalogada como evidencia sensible, fue sellada y almacenada en un cofre de seguridad máxima. Desde entonces, el caso del vuelo XK-719 es considerado uno de los mayores enigmas de la aviación moderna. Algunos han propuesto teorías sobre portales hacia otras dimensiones, pero otros, más osados, aseguran que el vuelo cruzó un umbral oscuro, encontrándose con algo que debería haber permanecido oculto. La cinta permanece bajo estricta vigilancia, escuchada solo por unos pocos que, al salir de la sala, hablan de una sensación de frío inexplicable y de que algo indefinible lo sigue. El 3 de enero de 1981, en medio de una noche gélida e interminable, un tren de lujo partió de Moscú hacia Vladivostok, surcando las inhóspitas montañas de Siberia. Era una ruta recién inaugurada, prometiendo una experiencia exclusiva y ostentosa para quienes desearan cruzar el vasto hielo siberiano en plena temporada invernal. A bordo, solo había 10 pasajeros, empresarios, aristócratas y algunas almas excéntricas que buscaban la emoción de una travesía aislada y exclusiva. Sin embargo, ninguno sabía que este viaje sería una odisea macabra de la que nunca regresarían. A medida que el tren avanzaba por la tundra, el clima se volvió mortalmente frío, y un silencio antinatural parecía impregnarlo todo, como si el propio hielo observara en secreto a cada pasajero. Los vagones comenzaron a enfriarse tanto que incluso el aliento de los pasajeros se congelaba en el aire, formando densas nieblas que parecían tomar formas extrañas. Al llegar la medianoche, una figura oscura apareció súbitamente en uno de los vagones de primera clase. Los pasajeros, en un principio, lo tomaron como un viajero más, aunque ninguno recordaba haberlo visto abordar el tren. Era alto, con un abrigo negro raído, y sus ojos, ocultos bajo la sombra de un sombrero viejo, parecían estar huecos. Al principio, los pasajeros intentaron ignorarlo, aunque la inquietud empezó a calar profundamente en cada uno. Nadie sabía cómo había llegado allí, y cada vez que intentaban acercarse para saludarlo o preguntarle algo, la figura se desvanecía en las sombras, apareciendo nuevamente en otro vagón, siempre en silencio. El aire se volvió espeso, y una sensación de terror silencioso empezó a rondar entre los viajeros. Algunos decían escuchar un susurro, como si una melodía lejana y fúnebre los acechara. Las luces del tren comenzaron a parpadear, y el frío dentro de los vagones se volvió insoportable. Cerca de las 2 de la madrugada, los pasajeros se agruparon en el vagón comedor, discutiendo en voz baja sobre la figura que rondaba en el tren. Sin embargo, cuando creían estar a salvo, el extraño apareció nuevamente, inmóvil en la puerta, observándolos sin hacer un solo movimiento. Su presencia, más que tangible, se sentía como un peso en el alma de cada uno, como si les robara la vitalidad con solo mirarlos. En ese momento, uno de los pasajeros, un hombre mayor, intentó confrontarlo, exigiendo respuestas. Fue entonces cuando el extraño habló por primera vez, con una voz profunda y cavernosa que resonaba como un eco interminable: «He venido por ustedes». El terror se apoderó de la tripulación y de los pasajeros. La grabación de la caja negra capturó sus últimos instantes, en los que las súplicas y los gritos de angustia se mezclaban con los murmullos de oraciones en diferentes idiomas. El tren comenzó a acelerar solo, como si una fuerza invisible lo llevara hacia algún destino sombrío. La tripulación intentó frenar, pero los controles estaban muertos. El tren, sin conductor, atravesaba el hielo como una bestia descontrolada. Los pasajeros se refugiaron en sus asientos, tratando de esconderse, pero aquel ser oscuro aparecía una y otra vez, deslizándose entre los vagones con un movimiento sobrenatural, acercándose cada vez más a cada uno. La última grabación registrada era una serie de sonidos aterradores, arrastrones en las paredes exteriores del tren, como si garras monstruosas intentaran rasgar el metal, golpes en las ventanas.
mientras una risa profunda y lenta se oía en el fondo, una risa que ningún ser humano sería capaz de emitir. Finalmente, el tren se sumió en un silencio aterrador. La única pista restante fue el sonido de un piano lejano, tocando una melodía de requiem, como si estuviera enterrando cada una de las almas que había capturado. Cuando la búsqueda oficial se dio por concluida y el gobierno ruso selló la zona, pocos sabían que aún hoy, en las noches más frías y oscuras, algunos afirman ver luces entre las montañas y escuchar una música fúnebre en la distancia. En marzo de 1993, una expedición submarina sin precedentes fue lanzada para explorar la fosa de las Marianas, el punto más profundo y oscuro de todos los océanos. Un lugar tan hostil que hasta la tecnología más avanzada apenas podía sobrevivir allí. Financiada por un consorcio de científicos de renombre, la misión prometía revelar secretos inimaginables de la Tierra. A bordo del submarino experimental Abismo 1, un vehículo presurizado especialmente diseñado para soportar las aterradoras presiones de las profundidades, iban 5 científicos. Liderados por el reconocido oceanógrafo Dr. Andrei Karpov, un hombre famoso por su fría determinación y su desprecio por el miedo. A las 2:37, el Abismo 1 comenzó su descenso hacia las profundidades abisales. Al principio, todo parecía normal, los sistemas funcionaban sin problemas, las comunicaciones eran claras, y el equipo, aunque tenso, mantenía el ánimo elevado. Pero cuando alcanzaron los 6.000 metros, el primer problema surgió, una interferencia inexplicable cortaba las transmisiones, una estática densa y opresiva que se entrelazaba con extraños sonidos, como ecos distantes. La tripulación los atribuyó a las presiones extremas o a las fallas técnicas, aunque el Dr. Karpov no pudo evitar sentir un escalofrío cuando una de las grabaciones pareció captar algo que sonaba como risas apagadas. Alrededor de los 8.000 metros, el equipo notó que los sensores de movimiento estaban registrando actividad. En un océano donde casi nada podía sobrevivir, esto era imposible. Entonces, el operador de comunicaciones, Sergei Volkov, empezó a recibir palabras, sílabas fragmentadas, como voces de ultratumba, en una frecuencia desconocida. Al principio, pensaron que era un error, pero a medida que descendían, esas voces se hicieron más nítidas, susurrando en idiomas que ninguno de ellos podía reconocer. La bióloga del equipo, Laura Maynard, horrorizada, creyó escuchar su propio nombre en medio de la estática, y cuando lo mencionó en voz alta, sus colegas rieron nerviosos, atribuyendo aquello a la sugestión. A los 10.000 metros, la tensión dentro del Abismo 1 era insoportable. Algo acechaba en la oscuridad, la tripulación lo sentía. Una sombra, enorme y amorfa, comenzó a moverse alrededor del submarino, apareciendo y desapareciendo entre la negrura. Karpov ordenó encender los focos de alta potencia, y en el haz de luz los 5 vieron la forma de algo que parecía más una pesadilla que una criatura. Era algo inmenso, envuelto en una neblina de partículas que bailaban a su alrededor. Pero al encender los focos, la voz, profunda y gutural, se transformó en un grito ensordecedor. Todos los tripulantes taparon sus oídos, excepto el copiloto, quien comenzó a sangrar por la nariz y los ojos, murmurando incoherencias en un trance macabro. La grabación de la caja negra registra estos momentos con una claridad escalofriante, la voz dice algo ininteligible, pero en un ritmo que recuerda a un antiguo canto fúnebre. Los gritos de los tripulantes, los golpes en las paredes del casco, el crujido metálico, y la respiración acelerada de Karpov, quien trata de controlar la situación sin éxito, se entremezclan en una sinfonía de horror. Laura, en medio de la locura, ve una figura al otro lado del ventanal, con una expresión de agonía, flotando en la oscuridad y mirándola fijamente, como si quisiera devorar su alma. El rostro parecía humano pero distorsionado,
como si perteneciera a un ser atrapado en un sufrimiento eterno. En el minuto final, la voz se intensifica y se convierte en un lamento furioso. Los sensores del Abismo 1 detectan un aumento brutal en la presión, como si una fuerza indescriptible los aplastara. La tripulación grita, y la grabación capta los últimos momentos de agonía mientras los huesos crujen bajo la presión abisal. Con un último impacto, la grabación se corta abruptamente, y el Abismo 1 deja de existir en esa negrura insondable. Meses después, cuando una misión de rescate finalmente localiza el submarino, los restos de los cuerpos están esparcidos, como si hubieran sido desgarrados desde dentro. Las autoridades clasificaron la expedición como un accidente por falla de presión, pero aquellos que escucharon la grabación de la caja negra aseguran haber sentido un peso inhumano en el pecho. Y varios reportaron pesadillas constantes de una voz que los llama desde la profundidad. Desde entonces, ningún submarino ha descendido hasta esas profundidades, y los pocos investigadores que estudiaron el archivo dicen que el horror que habita en la fosa de las Marianas es real. Algo que aguarda en las sombras desde tiempos ancestrales, listo para devorar a quienes se atrevan a cruzar el límite de la locura y el olvido. En 1995, un grupo de investigadores científicos se aventuró en lo que los nativos de la región llamaban el desierto silencioso, una vasta extensión árida y desolada. Situada en las profundidades del corazón de Asia Central, donde el viento no soplaba, el sol era implacable, y el aire parecía pesado, denso. Los lugareños hablaban de este lugar con temor reverente, advirtiendo que nadie debía aventurarse más allá de las primeras dunas. Decían que el desierto estaba maldito, que en su interior habitaba algo que había estado esperando por miles de años, algo que se alimentaba de la mente humana. El desierto, conocido por su extraño fenómeno, parecía estar cubierto por un manto de silencio absoluto. Ningún sonido llegaba hasta sus profundidades. Las ondas sonoras se disipaban antes de llegar a los oídos de quien lo intentaba. Esto era una anomalía natural que desconcertaba a los científicos, quienes deseaban explorar y entender el fenómeno, convencidos de que se trataba de una rareza geofísica. Algún tipo de vacío sonoro producido por la estructura única del paisaje. Sin embargo, los nativos decían que el desierto escuchaba a quienes se adentraban demasiado. Y aquellos que iban demasiado lejos, nunca regresaban. El grupo de 8 científicos, liderado por la doctora Elisa Petrovich, estaba compuesto por físicos, geólogos y biólogos, todos ellos altamente calificados y seguros de su misión. Estaban decididos a desentrañar el misterio del desierto, a estudiar sus propiedades acústicas. El tercer día de su expedición, después de atravesar las interminables dunas doradas que parecían tragarse todo a su paso, algo extraño comenzó a suceder. No era el calor o el cansancio lo que los afectaba, sino una sensación palpable de inquietud, una sombra que caía sobre ellos sin razón aparente. El aire se volvía más pesado, la atmósfera densa como si algo invisible los rodeara. Fue esa misma tarde cuando escucharon por primera vez el murmullo, débil y distante, como si alguien susurrara sus nombres desde lo más profundo del desierto. Pero el sonido no provenía de ninguna parte visible. La doctora Petrovich ordenó que se mantuvieran alerta. Sin embargo, pronto el murmullo se convirtió en algo más. Las voces comenzaban a hablar, pero las palabras eran incomprensibles, como un idioma perdido. Algunas veces las voces parecían llamarlos, otras veces se burlaban de ellos. Los miembros del equipo comenzaron a sentirse extraños, una sensación de vértigo les invadió, y sus pensamientos se tornaron erráticos. Nadie quería admitirlo, pero algo no estaba bien. Algo los estaba observando. En la cuarta noche, la situación empeoró. La doctora Petrovich, quien hasta ese momento había mantenido la calma, comenzó a murmurar en voz baja, como si estuviera respondiendo a algo que solo ella podía escuchar. Durante el día,
había encontrado algunas huellas extrañas en la arena, huellas que no pertenecían a ningún animal conocido, huellas grandes y profundas. Como si algo de proporciones enormes hubiera estado merodeando cerca de ellos. «Nos están siguiendo», dijo con voz vacilante, como si una pesadilla le estuviera arrastrando hacia un abismo. En ese momento, comenzaron a sentir la presencia de algo muy antiguo, algo que se movía en las sombras del desierto, aguardando pacientemente su oportunidad. Algo que no debía ser perturbado. Cuando los científicos comenzaron a investigar más a fondo, descubrieron una formación rocosa extraña, en medio de las dunas, que no figuraba en ningún mapa, un lugar donde el aire estaba más denso, casi pesado. Y la luz del sol no parecía llegar con la misma intensidad. La líder del grupo, ahora visiblemente perturbada, sugirió regresar, pero sus palabras fueron interrumpidas por un ruido bajo, que vibró en el suelo. A medida que avanzaban hacia el misterioso lugar, el desierto se volvió aún más opresivo, como si la tierra misma los estuviera atrayendo hacia una trampa mortal. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar las voces claramente, pero esta vez, no eran solo murmullos. La voz de la doctora Petrovich, que hasta ese momento había sido clara y firme, se transformó en algo extraño, algo que no reconocían. «No deberían haber venido», susurró, con una voz profunda, gutural, algo que no pertenecía a un ser humano. Al principio, los investigadores pensaron que se trataba de un simple trastorno mental debido al aislamiento, pero pronto se dieron cuenta de que algo mucho más siniestro estaba sucediendo. Las voces ya no solo eran susurros. Eran risas, pero risas de algo malvado, algo que los acechaba desde las sombras, burlándose de su desesperación. Una sombra oscura, difusa, comenzó a aparecer entre las dunas. No era algo visible en forma física, pero sí algo que llenaba el aire con su presencia. El pánico se apoderó de ellos cuando la temperatura comenzó a caer drásticamente. Las voces, ahora multiplicadas, comenzaron a gritar en diferentes lenguas. Una angustia insoportable llenó el aire. Algo estaba manipulando sus mentes, distorsionando su percepción de la realidad. Uno de los miembros del equipo cayó de rodillas, comenzando a llorar incontrolablemente. Las sombras seguían acercándose, pero nadie podía verlas con claridad. «Nos están devorando», gritaba uno de los biólogos, con los ojos desorbitados de terror. En los minutos finales de la grabación, la líder del grupo, poseída por algo más, comenzó a murmurar palabras en un tono de trance profundo. «El silencio, no hay vuelta atrás», repetía, con una voz profunda, como si estuviera siendo arrastrada hacia un pozo insondable. La grabación terminó con un sonido espantoso, como si un grito, unido a un rugido ensordecedor, se hubiera levantado desde las entrañas mismas del desierto. Un impacto grave, una presión indescriptible se apoderó del aire, y la grabadora se apagó. La grabación fue encontrada años después por un equipo de rescate, y cuando los primeros expertos la escucharon, se desmayaron de terror. El sonido que había quedado grabado no solo era de miedo. Era de desesperación pura. Las voces de los investigadores, sus gritos, y ese extraño murmullo que provenía del vacío, resonaron por días en las mentes de aquellos que lo escucharon. Muchos de ellos nunca volvieron a ser los mismos. El desierto silencioso fue rápidamente sellado y declarado una zona prohibida. Nadie más se atrevió a entrar allí, y los rumores comenzaron a propagarse. Se decía que el desierto estaba bajo la influencia de un ser maligno, una entidad oscura que se alimentaba de los pensamientos y miedos de los vivos, que se despojaba de la humanidad de aquellos que se atrevieran a desafiarlo.